Ahora sí. ¿Alguien tiene idea más o menos qué es Librosa? Según lo que había visto en los cuadernillos, era como para analizar archivos de audio. ¿Ya? Sí, por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más que quiera nutrir el, el aporte de Rafael? Yo solo puedo redundar diciendo que, que, que es como se ocupa para el análisis de música también, pero es prácticamente lo mismo que ya había dicho el compadre. Exacto. Librosa es una librería para análisis tanto de audio como de música. Esa es como la definición a secas que los mismos creadores dan de la librería. Nosotros principalmente la ocupamos para abrir señales de audio y convertirlas a vector o a matriz si queremos hacerle alguna transformación. Básicamente ese es el uso que le damos. ¿Ya? Si bien hay otras librerías que hacen lo mismo, como SciPy en su módulo de audio, Librosa anda bastante mejor. Y también da más facilidades de la metadata, que nos puede facilitar la cantidad de canales, las frecuencias de amplio, la profundidad de bit, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Voy a necesitar un voluntario para indicar cómo instalar Librosa de manera universal, porque Conda tiene un par de problemas al instalar Librosa. Al menos en Windows como que se anda medio bugueando. Así que idealmente un voluntario con Windows. ¿Nos Oye, Diego, pueden? antes te quería preguntar una Dime. cosita. Si es que pudiste grabar la ayudantía de la semana pasada. Sí, sí, la grabé, no la he podido subir por lo mismo que les comenté al principio de que mi ancho de banda anda horrible, así que hoy día en la tarde tengo que ir a la casa de un pariente y ahí voy a aprovechar de subirla. Ah, ya, súper, no hay problema. Gracias. Pero lo tengo presente, no se asusten. Ya. ¿Algún voluntario con Windows idealmente? ¿Cristian? Ya, pues, comparto pantalla. Por favor. Abro la CMD o no. Sí se ve. Ya. Entonces, partimos por lo fundamental de abrir nuestro entorno de trabajo. Ya, y una vez que estamos adentro, vamos a tener que instalar dos cosas. Librosa funciona con una librería por detrás, que hoy en día como que ya no se ocupa mucho porque es como que es súper arcaica en cuanto a escritura, pero es súper potente, que se llama PySoundFile. Entonces tenemos que instalar con pip, vamos a instalar Soundfile y después con el mismo pip vamos a instalar Librosa. Primero tenemos que ver cuál pip es el que tenemos instalado en nuestro entorno, si pip o pip3. Para eso vamos a hacer conda list primero. Enter, ¿no? Sí, enter. Y ahí se nos va a desplegar todas las cosas que tenemos dentro de nuestro entorno de trabajo. Y buscamos pip. PIP. Y tenemos que ver qué versión tenemos. Tenemos la 21011.
Ya, entonces baja y en la línea de comando escribe pip espacio guión guión versión. Enter. Ya, en este caso pip es la que tiene Cristian. Y si en el caso que en otros computadores puede pasar, de que si uno pone pip 3, pip 3 juntos, espacio guión guión versión, nos va a aparecer otra versión de pip que es la que tiene el sistema, no nuestro entorno. A ver, Cristian, salgamos de la duda. Pip 3 espacio guión guión versión. El 3 junto al pip, claro. Y en este caso, ambos comandos hacen referencia al entorno. Pero tengan cuidado porque hay computadores que un pip es para el del entorno y el otro pip es para el computador en sí. ¿Ya? Entonces, ¿El PIP 3 para el computador? no, en este caso los dos son para tu Ah, los dos son entorno. el mismo. Ya, sí. Por el hecho de que, a ver, déjame ver, activar el puntero. Ah, no lo tengo aquí. Aquí hace referencia que el pip está dentro de tu entorno. ¿Cachai? Porque toda esta dirección te dice dónde está el pip que tú estás chequeando de la versión. Ya, Entonces, ok. aquí te dice que es el pip que está dentro de tu entorno de trabajo. O sea, tengo un solo PIP. Cuando tienes este entorno activado, solo puedes trabajar con el pip del entorno. Ah, ya. Ya, Pero ok. cuando desactivas tu entorno, tienes el pip del sistema. Que lo más probable es que tenga una versión así como 20.7, una cosa así. Ya, ok. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, Sí, sí. Ya, genial. sí, sí. Ya. Entonces, ahora que ya sabemos que en el caso de Cristian ambos pip funcionan, vamos a instalar Soundfile, que es la primera librería. Pip, no es con pip. Este caso es con pip. Pip tiene a nivel de instalación de librerías, tiene el mismo propósito que Conda. La única diferencia es que pip solamente va a instalar librerías y paquetes de Python. En cambio, Conda puede instalar lenguajes, puede instalar eh, herramientas de visualización, puede instalar aplicaciones, puede instalar otros lenguajes y paquetes y módulos de todos los lenguajes que estén disponibles en la nube de Conda. Pero pip se especializa en Python. Entonces pip espacio install Soundfile. Así. Enter. Ya, ahí tenemos Soundfile ya instalado sin problemas. Ahora instalamos Librosa con lo mismo. Pip install Librosa. Así está bien escrito el libro, ¿cierto? Sí, sí, Porque, sí está bien ya. escrito. Bueno, como mencioné recién, esto lo vamos a instalar con pip por el hecho de que las versiones de Librosa que están en Conda tienen conflictos de versiones con Windows. Entonces, cuando uno va a utilizar la librería, reclama de que no está. Aunque uno la tenga aquí en el entorno, va a reclamar de que, oye, sabéis que yo no encuentro esta librería. Entonces, para evitar esos problemas, los instalamos a través de pip. Todavía está cargando, ¿cierto? Sí, déjalo un ratito. ¿Los demás han ido replicando este proceso? Ya, Sí. Sí. bueno. Entonces, ahora ponen conda list.
y busca Librosa. Y ahí va a aparecer la versión 0.8.0. Si te fijas, ahora aparece una cuarta columna que va a significar de dónde sacó ese paquete o esa herramienta o ese archivo. Lo sacó de PyPy. PyPy es como la biblioteca de todos los módulos que están como acreditados por los creadores de Python. ¿Ya? Ok, estamos oficial. Estamos oficial. Entonces ahora levanta Jupyter Notebook. ¿A dónde voy? A tu carpeta de trabajo. Pero del ramo, De la asignatura, claro. tengo caleta de esto, pero ¿qué abro? Déjalo ahí, de momento trabajémoslo como suelto. Como un Ya, archivo suelto. Crea uno nuevo con el kernel que corresponda. ¿acá? Sí, ¿O no? sí, con Acun Yo no me acuerdo 099. cómo se hace. No lo hago normalmente así. Ya, pero tranquilo, voy bien. Entonces, ahora vamos a importar eh, las librerías que vamos a ocupar. Que vamos a ocupar NumPy, Matplotlib y Ah, Librosa. ¿tiene que estar en Markdown o en Code para eso? Code parece, En ¿no? Code. Ya. Entonces, import NumPy as np. Después, otra línea más. Import matplotlib.pyplot as plt y import librosa as. Aquí a gusto, no, librosa no tiene como un acrónimo como universal. Hay gente que la llama como lib, hay gente que la llama como wab. Así que ahí ya queda como a gusto de ustedes. LID o si no, wab del formato web. Y ahí importa las tres. Ejecuta esa celda. Listo. Ahora tenemos las tres librerías para trabajar tranquilamente. Ahora por el chat voy a dejar un enlace de WeTransfer para que puedan descargar una señal de audio chiquitita y que la coloquen justo al lado de este cuadernillo que vayan a trabajar. ¿Ya? Ahí lo dejé en el chat. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? De momento no. Ya. Entonces ahora vamos a ocupar Librosa. Vamos a hacer lib.load de cargar. Paréntesis. Y ahí va el nombre del archivo de audio.
pero vayamos siendo un poquito más ordenados con el código. Antes de esta línea de cargarlo, vamos a crear una línea arriba y ahí vamos a enseñar signal path o sig-path. Path, eso. Y ahí un igual y ahí va el nombre del archivo. Comillas, aula magna y en bajo impulso. Esa es comida, ¿cierto? Porque, Sí, cualquiera de las dos sirve, no hay drama. ¿cuál era pulso? Impulso. Punto web. Claro. Entonces ahora en la función libload le especificamos el qué archivo queremos abrir. Queremos abrir sig-path, coma, y tenemos que especificarle la frecuencia de sampleo, que en este caso es 4400. Entonces, SR igual 4400. Ya. Esa función nos va a devolver dos cosas. Nos va a devolver la señal como vector y nos va a devolver la misma frecuencia de sampleo como variable. Es un poco redundante, pero eso es lo que hace. Entonces ahora guardemos eso en dos variables. Entonces va a ser sig, fs igual libload. No, pero en la celda anterior, en la salida de la función. ¿Dónde, Antes, dónde aquí? en la Antes. línea 2, Ya acá. al principio de la línea 2. Sig, fs igual y lo que tienes ahí. Claro. Y ahí enter. O sea, lo ejecuto. Y ahí ejecutas. Ok. Tenemos la cantidad de qué en SIG. ¿Qué tenemos en SIG? Tenemos todos los segundos de la muestra, todos los milisegundos de la muestra. ¿Qué tenemos? Como pregunta, Ese 44.1 debería ser la velocidad de muestreo, ¿no? la frecuencia me prueba. La frecuencia, eso, perdón. Ya, sí. Entonces, en FS tenemos la frecuencia de sampleo. Bien. Pero en SIG, ¿qué tenemos? SIG, ¿qué es y qué tenemos en SIG? Esas preguntas más concisas. Todo comentario vale. Supongo que el audio al cual va a estar la frecuencia, que va a estar la frecuencia de sampleo, ¿o no? El archivo. Ya, en la señal como tal, sí. ¿En qué formato? En En WAP. formato vector. Ah, Ya, en formato vector, bien. Y falta un detalle más. La unidad en que se encuentra esta señal. ¿En qué unidad está? ¿Está en segundos? ¿Está en milisegundos? ¿Está en minutos? ¿En qué? ¿en segundo? ¿Segura? No en frecuencia, ¿o no? No sé. No estoy seguro, no. A ver, de los que están más calladitos. Kiara, Dani, Rafael. ¿Alguna idea de
¿Qué unidad de medida tiene el vector sig? Tal vez muestras por unidad de tiempo. Pues no sé qué Muestras. unidad de tiempo. Es muestras. Sí, eso es. Está en muestras. Porque recuerden de que cualquier señal que se vaya a trabajar a nivel de computador es discreta. No podemos tener, o sea, sí podemos tener en un segundo, podemos tener muchas muestras, pero aún así va a haber una distancia infinitesimal entre muestra y muestra. No va a ser inmediatamente al lado. Entonces tenemos en sig, en nuestra variable sig, tenemos la señal que cargamos en formato vector y tiene una unidad en muestras. Ya. Teniendo eso claro, ¿cómo podemos saber la duración temporal de nuestro vector sig? ¿Cómo se les ocurre? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Como que me perdí. Ya. Ahora sabemos, ¿cierto?, que nuestra variable sig tiene nuestra señal de estudio en muestras. ¿Cómo podemos saber el largo temporal de nuestra señal con con la información que tenemos en pantalla? O sea, sabemos que o sea, la frecuencia de muestreo, 44.100, habría que ver cuántas muestras tiene. No sé si hay alguna línea que permite ver cuántas muestras tiene en total. Sí, Y habría que multiplicarla, o sea, habría que dividir la cantidad de muestras entre el SR. exacto. Eso hay que hacer. Ya, Cristian. En la celda siguiente, primero definimos cuántas muestras tenemos en todo nuestro vector. Esa variable la vamos a llamar len-sig. Y eso va a ser igual a len paréntesis sig. ¿Qué hace la función len? Nos calcula el largo de nuestro vector. Ya. Entonces ahora vamos a definir una T grande, T mayúscula. Y eso va a ser igual a, como dijo Yerko, el largo de nuestra señal dividido en nuestra frecuencia de muestreo. Entonces, lensig slash fs. Y eso nos va a guardar en la variable t la cantidad de segundos que tiene nuestra señal. ¿Sí? ¿Todos siguen eso hasta acá? ¿O todavía tienen un conflicto medio intelectual con la cosa? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Entonces ahora vamos a printear en pantalla con la función print nuestra variable t para saber cuántos segundos tenemos. Y ahí tenemos un poquito más de 4 segundos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, vamos comprendiendo. Ya. Sí, Ahora, si se dan cuenta, en pantalla dice como 4,318, bla, 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 bla. No se ve como, no se ve como tan elegante, ¿cierto? Entonces, dentro del print, vamos a hacer, borra la T y coloca np.around, de redondear, claro, around, paréntesis, T grande, coma 2. Salte de ese primer paréntesis, coma, comillas, segundos.
y ahí ejecuta eso. Está bien ahí, ¿no? ¿Cierto? Sí, No es sí, necesario está poner- bien, no es necesario escribir completamente segundo. ¿Qué estamos haciendo ahí con la función around? Estamos redondeando a 2 decimales nuestra variable t. El redondeo puede variar dependiendo del número que dependiendo del segundo parámetro de entrada de la función. El primero es, claro, nuestro valor o nuestro vector que queramos redondear. Y el segundo es los decimales después de la coma. ¿Cuántos decimales queremos? ¿Sí? Ya. ¿Qué otra información podemos sacar de nuestro vector? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Está listo? ¿Le falta? Estoy pensando. Em, ¿La señal es mono o estéreo? Eso podríamos saber. Eso podríamos sacar. Exacto. Para poder sacar eso, ¿cómo se le ocurre? Rafael, Daniela, ¿alguna sugerencia de cómo saber cuántos canales tiene esta señal? ¿No? Yo supongo que si es un solo vector, es mono. Si fueran dos vectores, sería estéreo. Ya, va muy bien la idea. Sí, eso es. Hay que ver las dimensiones que tiene nuestro vector. Hay que ver si es un vector o es una matriz. Entonces, vamos a ver las dimensiones de nuestra variable sig. Y eso se ve con sig.shape. ¿Lo hago después de la segunda línea? No en una celda aparte, si queréis, más cómodo. Ya, ok. Entonces, print, vayamos solamente a printear las dimensiones primero. Print, espacio, paréntesis, y ahí va sig.shape. Con S. Shape con S. Exacto. Y ahí print. Ya. Ahí tenemos que hay solo una dimensión. Entonces, como es una sola dimensión, es mono. Oye, esta es dimensión del vector, ¿cierto? Dimensión del arreglo en este vector. Esa es la palabra más real. La dimensión del arreglo. Porque un arreglo puede ser tanto un vector como una matriz. Entonces, como hasta esta altura desconocemos si realmente es un vector o una matriz, dimensión del arreglo. Ya, ok. Oye, si tuviese más, me refiero como al lado de la coma, sería como una matriz, ¿o no? De dos. Claro, si tuviera un segundo número en ese paréntesis, ahí se dice que ya es una matriz y que, bueno, en este contexto tiene más de un canal. Puede tener uno, dos, cuatro. Ya, ok. Y tío, una consulta. ¿Mm? ¿Qué es lo que printea dentro de ese 19464? ¿Qué es? Ya. Ese 190.464 son la cantidad de muestras que tenemos dentro de nuestro arreglo. Ah, ya, ya.
Ese 190.464 es el mismo valor que está en Lenzig. De hecho, que en la celda 6, agrega una línea más en la celda 6, Cristian, y printea Lenzig. Ahí está el valor. Ya. ¿Qué otra información podemos sacar del vector? O de la señal, como quieran verlo. Está listo ahí. Se le puede sacar más información. Amplitud. Ya, por ahí va la idea. Va la idea por ahí. Podemos graficarlo. Podemos graficarlo tanto en el dominio del tiempo como en el dominio espectral. Entonces vamos a hacer eso. Nos falta hacer el comando mágico de matplotlib, notebook o inline en la primera celda. Le lleva una línea más. Porcentaje. O sea, perdón, sí, porcentaje. Símbolo de porcentaje. Y ahí escribe matplotlib espacio notebook. Ya, y ejecuta la celda de nuevo. Ya, entonces nos vamos a esta quinta celda, a esta última, y vamos a armar la figura para poder graficar esto. ¿Alguien quiere ayudar a Cristian a empezar a armar la figura? ¿Alguien le quiere ir dando las sugerencias, reciclado de código? Me ayudaría a reciclar código, pero tengo el compo abierto con Windows. Estoy viendo la clase, ¿no? Ya. No puedo abrir nada. O no sé si puedo abrir las clases igual, sin nada instalado, sin Jupyter. Podríais verlos Pero creo desde... que no vas a poder ver los códigos. A ver, Claro. venga al tiro. ¿Alguien más que quiera ir ayudando a Cristian? ¿O que se acuerden más o menos cuál era la estructura del código para hacer un gráfico? Claro, también podía abrir tu cuadernillo de las clases o de la ayudantía y ahí copiar, pegar y después adaptamos. También es válido. Sí, no sé, puedo hacer eso. Ya pues, démosle. Eh, Creo que cualquiera, ¿cierto? Sí, Que no me acuerdo. Igual este lo hice yo aparte. Creo que sí. Mm. pero ahí tenéis lo básico, de la línea 5 hasta la 14. De ahí Aquí. vamos, sí, de ahí, todo eso. De ahí vamos ajustando nosotros lo que vamos necesitando. Ya. Podemos hacer este gráfico de dos maneras. Una es que nuestro eje X sea en muestras, es decir, de 0 hasta 190.463, o podemos hacerlo en el dominio del tiempo. ¿Cómo les parece mejor?
chicos. Tomás, Ricardo. ¿Cómo creen ustedes que el gráfico se va a ver mejor? ¿Con el eje X que sea en tiempo segundos o que el eje X sea en tiempo muestras? Como que los dos son los extremos porque son 4 segundos y son 190.000 muestras. Así que como que uno es muy chiquitito y el otro es muy largo. Pero me tinca más en Mm, muestras, la verdad. ¿A qué te refieres que se va a ver como muy chiquitito? O sea que si es con 4 segundos se va a ver como 4 separaciones y tendríamos distancias muy largas entre cada uno. En cambio, en el muestras vamos a tener como que hacer espacio, o sea, distancias entre cada uno muy largas. Me refiero en números, no en tamaño. No Entonces va a ser como necesariamente, ¿eh? complicado. Porque en la gráfica nosotros podemos ir acomodándola para que nos muestre en pantalla lo que necesitamos, no que nos muestre 190.000 rayitas. Con 4 rayitas tampoco es que esté mal. Igual muestran mejor, creo yo, porque rescatamos más datos. Los datos son los mismos 190.464 datos. Pero como, La porque información dejaríamos, importante es la amplitud, más que el tiempo. claro, Lo que busca mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se va a ver mejor? Pero la información no va a sufrir cambios. mm, dejamos Yo tiempo tengo muestra una en el i, pregunta. hay que encontrar en el i, ¿cierto? ¿O no? Como para tirarlo. ¿Cómo? Perdón. A ver, ¿que la quiere hablar primero? Yo pregunto algo. No, iba a preguntar si lo ponemos en segundos, igual van a haber muestras, ¿verdad? O sea, sería Claro, una no, gráfica. lo que se le va a asignar va a ser como una etiqueta a cada muestra. Que va a decir, la muestra 0 va a tener el tiempo 0 y la muestra 190.463 va a ser el tiempo 4,318, bla, 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 bla. En ese caso yo diría tal vez mejor en segundos, porque así también tenemos una referencia de cuándo están pasando cada una de las muestras y en qué amplitud Claro, en cuanto a amplitud, la está información cada... no va a variar. Tengan eso claro. Que el eje Y, que es la amplitud, no sufre ninguna modificación. El No, eje claro, X yo digo que vamos a tener una referencia de en qué momento la amplitud varía. es... Claro, Ajá, exacto. sí, eso es un buen argumento. Para hacer esa opción, ¿tenemos todos los ingredientes o nos falta algo? ¿Qué sería em, el vector base, por así decirlo? Porque el tiempo lo tenemos como un número solamente, no como un vector. Exacto. Nos falta el vector tiempo. Entonces eso es lo que habría que crear. Eso lo podemos hacer o en una celda antes, crear una celda antes, o en la misma celda del gráfico. Yo creo que es mejor hacerlo en una celda aparte, así queda más explicativo. Entonces ahí vamos a hacer T minúscula, va a ser igual a np.linspace, paréntesis, 0, T grande, coma, lensig. A los que ya les he dicho cómo funciona esta función, ¿qué significan los tres parámetros? ¿O cómo se interpretan los tres parámetros dentro de esta función? El primer valor, coma el segundo valor y coma la cantidad de valores que hay entre medio. Ya, por ahí va la explicación, pero ¿qué significa el primer valor? En este caso, Sí, en este caso. el segundo cero. Ya, nuestro segundo valor, ¿qué significado tiene? El tiempo que dura la señal. ¿O dónde Un segundo. termina? Claro, ¿Ya? donde termina.
Y el tercer valor, Es la cantidad de muestras totales. las subdivisiones que vamos a tener entre esos dos valores. Claro. Ya, genial. Eso es. Entonces ahora nos dirigimos a graficar. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar de este reciclado de señal, de gráfico? Ricardo, ¿qué crees tú que hay que cambiar de acá? Las funciones y los subtítulos, o sea, el subtítulo me refiero a los ejes. Ya. Entonces, hay que cambiar las variables del plot, de la línea 7. Dijimos que ya, nuestro vector tiempo sigue siendo t minúscula, ¿ok? Pero ya no estamos trabajando con la variable sin. De hecho, la variable sin en este cuadernillo no existe, sino que se llama sig. Ya. El eje X, sí, es tiempo, pero ahí ahora podríamos ser más específicos. Tiempo, corchete, segundos. Claro. En el eje Y puede ser x de t, o si no puede ser simplemente amplitud. Cualquiera de las dos maneras está bien. Y el título ahora viene siendo el nombre del archivo. Entonces lo que podríamos hacer es simplemente colocar el nombre del archivo. SIGPath. El SIGPath, la variable SIGPath. ¿Cachai? Esa es una de las gracias de dejarlo dentro de una variable. Y después no tenemos que escribirla completamente. Pero fuera de las comillas. Todo eso fuera de las comillas. O sea, sin comillas en estricto rigor. Solamente SIGPath. Alma, y disculpe, y borro todo esto, ¿cierto? Hasta ahí, claro. Hasta el comillas. Exacto. Y el XLIM, de momento, coméntalo. De momento lo comentas para ver cómo queda y ahí lo vamos ajustando los límites. Ya. ¿Están todos de acuerdo de que el gráfico está listo para llegar y graficar? ¿O falta algo? O podemos tirarlo y ver qué falta. Sí, también. Pero la idea es igual que ser más cautelosos con los códigos, porque puede ser que por ABC motivo ejecutemos algo y el computador se buguea, entra en un loop infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como que no se ve bien, no sé. Ya, O igual. quedó muy grande la figura. La figura entonces Achiquémoslo. le cambio acá, ¿o no? Sí, ponle... Ya, se ve mejor. Y ponle eso. El ancho estaba mucho. Ahí se ve mejor la señal. Yo digo que la señal está lista. O sea, el gráfico está listo. Una consulta. Dime. Ahí de amplitud sale 1 y se aparece como cortado, no llegará más. No, se ve cortado, pero la señal está normalizada, por eso está entre Ah, 1 y ya, 1. ya, ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Al menos de mi parte. Ya. Ahora, en una celda siguiente, vamos a ocupar una función de librosa que nos va a empezar a facilitar un poco el trabajo. Primero, vamos a copiar una línea que tenemos acá en la celda anterior.
Vamos a copiar la 5. No, perdón, la 2. Vamos a copiar la 2, la figura 2. O sea, la línea 2. La vamos a copiar por completo. La vamos a copiar acá y le vamos a cambiar las variables de salida. Colóquele fig2 y ax2. Para saber, no, me refiero a las variables de salida, Cristian. Fig2 y ax2. No, como nombre. Fig2, ax2. Para saber qué es la figura 2 y la axis 2. Exacto. Entonces, ahora vamos a ocupar una función que se llama librosa, en este caso es lib, punto, display, punto, waveplot, paréntesis. Ahora aquí iría nuestra señal, es decir, sig, coma, sr igual, y aquí va nuestra variable que se llama la frecuencia de muestreo, que era fs, coma, ax igual, y nuestra variable de axis, ax2. Y gráfica eso. Oye, ¿y no sería lo mismo si es que saco, o sea, quitándole los iguales? No, No, porque la función tiene muchos más parámetros de entrada y si no se los especificamos puede considerarlos como que son otras cosas y se va a marear la función. ya, ok. Ejecuta. Nos tiró un error. Librosa no tiene el módulo display. ¿Cómo es eso? Denme un segundo. Estoy revisando la documentación de por qué me tiró ese error. Entonces vamos a importarlo desde arriba. Vamos. Sube, 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 sube. Al hacer la importación de librerías, vamos a agregar una línea antes del Matplotlib Notebook. Y es from espacio librosa espacio import display as libplay. Y ejecuta eso. Ahí debería funcionar. Baja. Y ahora en vez de lib.display.waveplot le pones libplay.waveplot. Exacto. Y ahí tenemos el gráfico. Obviamente con menos cosas, pero la misma función se encargó de calcular el tiempo, por ejemplo. La misma función se encargó de ponerle título al eje X. Y Una hace... consulta, Sí, dime. la última importación, ¿cómo era? From Sí. librosa, import display. Muéstrala, Cristian, por favor. Gracias. Como les digo, Librosa si bien es una librería súper potente, es súper mañosa. Así que cuando hay que importar módulos, es mejor importarlo así. Ya. Y ahora, una última función de ejemplo. Ya, pero esta va a ser un poco más difícil de dictarla. Así que voy a compartir el enlace. Disculpen, ¿me podrían mostrar el código de la última función? Muchas gracias. Ya. Aquí va
un enlace en el chat de Zoom para que vean cómo Librosa tiene funciones para hacer espectrogramas. No te aconsejo traducir la página de documentación, porque muchas veces Ya. uno muchas veces va a tener que copiar textual alguna función o alguna línea de código y va a estar traducida la línea de código, entonces no te va a funcionar. Ya, baja un poco, baja. Bueno, aquí está la documentación de función de cómo Librosa se encarga de hacer de mostrar un espectrograma. Entonces ahí nos pide la matriz transformada ya de la señal, la frecuencia de muestreo, el tamaño de la ventana, el nombre de los ejes. El tipo de escala que va a tener el eje. Ahí son diferentes transformadas. Escala logarítmica, lineal, escala Mel, coseno. Y hay diferentes. Croma también, Tonet. Son diferentes tipos de transformadas para distintos propósitos. Baja, baja, sigue bajando. Baja, baja hasta que aparezcan los ejemplos. Ya, aquí calma. Vamos a ver el primer cuadradito así como verde, amarillo, no sé cómo quieran ver ese color. Ya, yo voy a copiar desde la tercera línea, la 3, 4, 5. Hasta ahí, claro. Todo eso se copia. Y lo llevamos a nuestro código. Lo pegas ahí y ahora empezamos a adaptarlo según nuestras necesidades. Primero, en vez de fig y ax, es fig3 y ax3. Estamos trabajando con una sola fila y una sola columna. Entonces, n rows 1 y n calls 1. El char x true se borra porque no estamos compartiendo eje x. Ya. Luego, no estamos ocupando librosa así textual, sino que estamos ocupando lib. En la misma línea 2 hay otro librosa. Lib. Y nuestra variable de señal no se llama y. Se llama sig, claro. Y en la línea 3 nosotros no estamos ocupando librosa.display, sino que estamos ocupando libplay. Y en la variable en la línea 4, nuestra variable de frecuencia de muestreo no se llama SR, se llama FS. Y en axis, en vez de AX corchete 0, es solamente AX3. ¿Entendieron todos los cambios que se hizo? ¿O fue muy rápido? ¿Todo bien? Creo, yo. Ya. Ejecuta eso, Cristian, por favor. Oye, esto Ujú. podría ir acá, ¿cierto? Sí, podría ir ahí. Sí, de hecho podí borrar, borrar, borrar hasta que quedarte ahí. Me pasé. Sí, ahí, eso sí. Y ahí tenemos el espectrograma de nuestra señal. ¿Les hace sentido con la representación temporal? Ojo que esto es un espectrograma lineal. Para que lo tengan en consideración.
¿Cuál sería la diferencia entre un espectrograma lineal y un logarítmico? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Dónde sufriría cambios? ¿En el eje de la frecuencia, en el eje temporal o en el eje de magnitud? De la amplitud. De amplitud. ¿Segura? No. Cuando hacemos gráficos de curvas, ya sea en tercio o en octava, nosotros variamos logarítmicamente para que se vea mejor la frecuencia o los valores asociados a cada frecuencia. ¿No? ¿No le ha tocado hacer gráficos de tercio o de octava? Yo creo que se acomoda la frecuencia. Se acomoda el eje de frecuencia, claro. Es el eje que sufre modificaciones cuando uno cambia la escala de lineal a logarítmica. Mira, si te vas a la documentación, Cristian, por favor. No, a la página de la documentación, a la pestaña que envié hace poco. Claro. Ahí, en el segundo cuadradito, si te fijas en la línea 3, dice y axis igual log. ¿Cachai? Entonces, nos devolvemos a nuestro cuadernillo y dice lineal, o sea, linear. Entonces, si cambiamos linear por log y ejecutas, el eje Y sufre cambios. Visualmente le da más importancia a las bajas frecuencias. Pero ahí ya tenemos otro problema de resolución, de que el tamaño de la ventana no es muy cómodo para graficar las frecuencias bajo 100, más o menos. Si se fijan ahí, el tamaño como que pierde relación. ¿Sí? ¿Lo ven? Esa como franja morada que se ve hasta el final, que cuando estábamos en lineal no se veía. Eso pasa porque a nivel de espectrograma uno tiene una relación de dar y recibir, de que si uno quiere una alta resolución en frecuencia, tiene que ceder resolución en tiempo, y si uno quiere una buena resolución en tiempo, tiene que ceder resolución en frecuencia. ¿Sí? ¿Se entiende esa relación? Bueno, eso igual lo deberían ver con el profe si no mal recuerdo. Pero al menos Librosa se comporta mejor con gráficos lineales. Así que le cambias la axis a linear. Y ejecuta de nuevo. Ya está. Se ve mejor. Hay un elemento extra que se puede añadir al gráfico que mejora el entendimiento del espectrograma, que es una barra de colores para referenciar el tercer eje, el eje de magnitud. Entonces nos vamos de nuevo a la página de la documentación, y si te fijas, en la última línea dice Fig color bar, entonces esa línea cópiala.
y nos vamos al cuadernillo y la copias al final. La colocas ahí, claro. Y ahí vamos adaptando las variables a nuestra situación. A x3 y fig3. Al principio, fig3. Y ahora ejecuta. Y tarán, se añadió la barra de colores para saber cuál es la intensidad en ese instante de tiempo y en ese instante de frecuencia. ¿Alguna pregunta? La idea es que después ustedes igual eh, revisen la página de la documentación de Librosa y vean qué otras herramientas tiene para ir sacándole el jugo. Pero básicamente el convertir una señal, o sea, leer una señal, convertirla a decibel, transformada corta de Fourier, transformada larga de Fourier, esas son como las herramientas más potentes que tiene Librosa. Los invito a leerla y a que vean cómo está programado eso en código, para que entiendan cómo pasamos de la ecuación al código. ¿Alguna pregunta, chicos? Para ir ya cerrando el boliche. Por mi parte no. ¿Qué les pareció la librería? ¿Algún comentario, opinión, pregunta, Interesante queja? facilitar todo. Pero, por ejemplo, si uno quisiera como poner en algún informe esto, ¿conviene poner la logarítmica y la lineal o no? O para el Depende. análisis. O sea, a nivel de espectrograma, depende de lo que te pidan, en verdad. Normalmente ya sean académicos, profesores, investigadores, dependiendo de lo que uno está buscando, el tipo de formato de gráfico que uno entrega. Por ejemplo, a nivel de control de ruido, que el próximo semestre a algunos les debería ya tocar. Al profe Barro le gusta que los gráficos sean en escala logarítmica y que los ejes tengan nombre, que el gráfico tenga título, que si hay más de una curva, la curva tenga su respectivo nombre, que se vaya a poner 85 qué, manzana, pera, especificar esas cosas. El profesor Barro al menos es muy quisquilloso con eso. El profesor Poblete, que igual, que todo tenga eje, que todo tenga nombre. Que las variables, en este caso, que al profesor le gusta programar, que las variables sean explicativas por sí solas. Que el gráfico hable por sí solo. Que uno no tenga que estar con un documento al lado intentando entender el gráfico. Eso es como lo primordial. ¿Alguna otra pregunta? ¿O damos por finalizada la clase? O sea, la ayudantía. ¿Alguna petición, alguna sugerencia para una próxima ayudantía? Más que petición, la verdad, el formato de la anterior, si no me equivoco, no sé si habrá habido otra que haya faltado quizá, creo que no. En esta que nos separó como en brackets, lo encontré bueno, siento que aprendí más. Ya, Como hacer ejercicio en grupo. sí, sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra comentario respecto al haber trabajado en grupo? ¿O alguna modalidad que les gustaría probar? Todo comentario es bienvenido. Voy a parar de grabar por si acaso.